Hoy, tío Alberto, yo ya no sé, tengo conflictos tremendos porque estamos en una parte de la colonia Guerrero, la que da hacia, ¿qué será?, el norte, oriente de la Guerrero, es la Cerrada de Camelia, pero no creo que le pusieron Camelia por Camelia la Tejana, no, tío Alberto, sino porque le gustaban las flores estas que se llaman Camelia, y Degollado, que es un héroe, en fin. Lo que yo les quiero decir es que está eso que llaman la gentrificación, es decir, a donde en un barrio pues más o menos proleta, de repente llega la gente acá muy sofisticada para vivir allí, pero al rato suben las rentas y pues no está bien. En fin, mire, aquí está el portal Café Internet con sus florecitas muy hipsters, la ventanita. Por supuesto, esta ventanita de hierro forjado, ahí está el futbolito, viene aquí, buenas tardes, ¿hay alguien aquí tomando café? No, nada más están allá muy intelectuales jugando en ese juego digital. Luego acá hay otro lugarcito que usa el cubo de la vecindad con esta puerta antigua. Y luego aquí, ¿es una fondita o qué, señor? Perdón, aquí que meta, ¿es fondito o qué es aquí? ¡Qué milagro, señor! En este antiguo lugar, tiene bien bonito aquí. Así es. ¿Qué vende aquí? Comida corrida. ¿Pero qué es para que se nos antoje? Es comida casera. Y bueno, como buenos hipsters que pueden arribar al barrio de la Guerrero, ahora vamos a ver aquí este lugar que de comida oaxaquita, Facebook, tlayudas, tacos, sopes, en un lugar en donde pues le pusieron mesas de madera, muy oaxaqueño todo, acá está el metate, tlayudas a 40 pesos, ay, tacos 18, sopes 10, enmoladas. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Acá está su pan de yema de huevo. De yema de huevo. Y acá están las bases para las tlayudas. Exacto, son las chiquitas, son las tostadas. Ahí tenemos. Ay, no, ya, espántame, Panteo. No, pues están chiquitas estas, pues, Sí, ¿cómo son están? las tostaditas, ahí están las tlayudas grandes. Y luego acá su brasero. Sí, para acá, para que es que... Y para el tradicional. chocolate de agua. También, con el chocolatito. A ver, enséñeme el chocolate de agua. A ver, deme un jarro de chocolate de agua. Quiero ver lo que lo prepare, maestro. ¿Usted no quiere también? Sí, el tío Alberto también quiere su chocolate de agua estilo Oaxaca. Allá están los vecinos viendo un lugar que viene acá muy hipster, ¿no, maestro? Ya, siéntese aquí, tío Alberto, siéntese aquí. A ver, ya, mire, ya trajeron el chocolatito acá, bien sabroso. A ver, maestro, platiquen. No, pues es chocolito de Oaxaca. Recién hecho con agüita y lleva almendra y canela. Oiga, ¿usted es de Oaxaca? Yo nací aquí, mis papás son de allá. Yo nací aquí en Chapultepec, pero pues me crié mucho en Oaxaca. Ya. Mis papás son de la Sierra Norte, ahí en un pueblo que se llama Santa Catarina Ixtepeji. Y ahora aquí en Degollado y Lerdo, ¿no? Ujú, sí, es que este predio estaba un poco desocupado, bueno, estaba abandonado desde hace un tiempo y pues lo recuperamos ahorita para que pues hiciera algo más. Y ya le dio por hacer un restaurante acá muy hipster, ¿no? Pues para el barrio, ahí para que la gente pues piense que pues no sé, pues que no sea ni tan sangrón ni tan pues Ya. como para el Oiga, que le traiga ya el chocolate al tío Alberto, no lo trae. Yo mientras acá lo pruebo. Eso. Ahorita le traen, tío Alberto. Con este calor, tío Alberto, se quita la sed con chocolatito con agua. Está riquísimo. Y se imagina un pancito de yema de huevo. Uy, Oaxaca, ¿para qué estás tan lejos? Estando aquí tan cerca en la Guerrero. Ahorita viene. Aquí lo que tratamos es como tratar de recuperar un poco
pues todo, las plantas, los guacales, así, darle, o que sea reusable todo. O sea, realmente... Siéntese tantito, maestro, está usted en su casa. Luego uno piensa que es basura y pues no es basura realmente, ¿no? Claro. O sea, Y que la comunidad aprenda, ¿no? A aprovechar lo orgánico y a reciclar. que sea como un ejemplo para que la gente se pueda como inmiscuir más a que la basura no es basura, que la composta, que los residuos sean no tan dañinos para todos, ¿sabes? Además hay colectivos culturales bien jaladores. Sí, ahorita antes trabajamos con el Panteón de San Fernando, también trabajamos con un colectivo que se llama Catno, con Comunidad Nueva que está aquí Los que también. publican el periódico de la Guerrero. También, exactamente, con Doña Tina, que es la que reparte aquí, por ejemplo. Y sí, o sea, realmente la Guerrero tiene mucho como onda de participar. De barrio, como antiguamente en el terremoto del 85. Exacto, o sea, de que nos unimos, tratamos de buscar como, pues jalar parejo, ¿no? Para Eso. no estarnos ahí. Pero que no vengan los hipsters, maestro, que no vengan a sentirse barrio. Es que el problema es que estamos en el centro de la ciudad y entonces... Ya agarraron la Narvarte, la Roma, la San Rafael. La San Rafael, la Narvarte, la Juárez, ya quieren agarrar aquí poco a poco, ya está aquí la plaza aquí haciéndose al lado, No, pero pues hay que lucharle un poquito como para que unirnos todos. Gracias, maestro. No, muchas Conste, gracias. ya le enseñé, tío Alberto, una partecita de la colonia Guerrero que se moderniza, que es muy sofisticada, intelectual, y pues como dicen por ahí, échale un ojito a estos lugarcitos que también son ya más modernos. No hay pancita, pero hay otras cosas también riquísimas. Ahí, ojitos pajaritos. Pero mire, qué sabroso el pan de yema de Oaxaca. Ahí nos vemos. No doy, tío Alberto, no doy. Yo aquí estoy en el primero, mi chocolatito.